Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Filosofía Envigado. Este sueño inició hace un año y hoy tiene una evolución notable con la presencia de todos ustedes, con el entusiasmo que despiertan las conversaciones, la cultura y la filosofía, no como aquella materia abstracta y reservada con unos pocos eruditos, sino para todas las personas que aman, sueñan, tienen una vida cotidiana y se preguntan directa o indirectamente por esta aventura que es ser humanos. Nos llena de satisfacción y orgullo ver este espacio lleno con personas de todas las edades que atendieron una invitación que privilegia el pensamiento y el intercambio de ideas como ejes de una sociedad que necesita analizarse y cuestionarse. De modo que la conversación sobre lo humano nos arroje nuevas luces para afrontar los tiempos que vivimos. A todos los aliados como la Alcaldía de Envigado, la Corporación Otra Parte, Confama y demás, agradecemos por su apuesta por un festival que apenas inicia su camino en la región, pero que desde ya muestra todo su potencial para convertirse en un referente cultural y divulgativo en el departamento. Así como el año pasado, en la primera edición de este festival, la pregunta fue sobre el amor, ese eje existencial que dirige muchas de nuestras decisiones. En este segundo encuentro también abordaremos temas que nos atraviesan la vida y han acompañado el devenir de la humanidad: el ocio y el placer, que han sido considerados como espacios de libertad, creación y disfrute, pero también han sido cuestionados, moralizados o instrumentalizados por distintas estructuras de poder. En sociedades que glorifican la productividad y el rendimiento, hacer una pausa para disfrutar, para jugar, para sentir placer o simplemente para perder el tiempo es casi un acto de resistencia. Bienvenidos y bienvenidas al contrapunteo filosófico, ocio y libertad, resistencia al ritmo productivista, con los invitados Jorge Giraldo Ramírez y Juan David Almeida, y en la moderación Daniela Gómez Saldarriaga. Jorge es doctor en filosofía y profesor emérito de la Universidad EAFIT. Fue columnista del Espectador por 15 años. Juan David es estudiante del doctorado en filosofía de la Universidad Federal de São Carlos, Brasil, y psicoanalista en formación. Es magíster en metafísica por la Universidad de Brasilia, magíster en filosofía y egresado en filosofía por la Universidad Industrial de Santander. Y en la moderación Daniela es periodista de la Universidad de Antioquia y magíster en hermenéutica literaria de la Universidad de EAFIT. Durante 10 años se desempeñó como editora y coordinadora de proyectos especiales en Tragaluz Editores. Actualmente es profesora del pregrado de literatura de la Universidad de EAFIT, es socia de la librería de La Pascasia y tiene una marca de papelería que se llama NEA. Que disfruten la conversación. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Ver este auditorio lleno es muy emocionante, también un poquito asustador, pero me pone muy contenta que tantos estemos interesados en tener esta conversación. Traje a colación estos dos videos porque un poco son muestra como del vértigo que creo que compartimos, de la información que estamos recibiendo continuamente, y el medio pues de ese vértigo, esta conversación va a ser una especie de remanso en el que vamos a discutir con nuestros dos invitados unos conceptos que creo que son absolutamente vitales y que si siempre lo han sido,
pues en estos tiempos adquieren como una pertinencia singular. Como vamos a hablar, como nos vamos a dar este espacio, como vamos a hablar un poco de los biorritmos, como queremos contradecir la velocidad con la que estamos, yo quiero empezar con una pregunta para ambos y es que me cuenten cuántas horas durmieron anoche. 8 no muy bien dormidas. 8 bien dormidas. Qué envidia. Mis ojeras delatan lo contrario, me da mucha envidia, así que bueno, estamos con dos filósofos más o menos bien dormidos, así que vamos a tener esta conversación en la que vamos a empezar, como esto es una charla en el marco de un festival de filosofía, pues es súper importante las palabras que vamos a usar. Así que primero nos vamos a detener en dos conceptos indispensables que son los que entran en juego cuando hablamos del ocio. Y estamos acá justamente con dos personas súper bien elegidas para esta conversación porque el profe Jorge ha estudiado el tema del trabajo, además fue líder sindical, así que lo ha pasado por el cuerpo, lo ha vivido en carne propia y Juan trabaja el tema de la pereza. Así que en un primer momento quisiera que el profe nos describiera un poco como qué dice la tradición sobre el trabajo, que sabemos que ha dado tumbos entre ser concebido como necesidad, castigo, virtud, como en qué punto estamos, qué herramienta nos da la filosofía actualmente para pensar el trabajo. Gracias, Daniela, y gracias a todos por la asistencia. La reflexión filosófica occidental sobre el trabajo empieza con nuestra cosmogonía, y todos, creo que todos los que estamos aquí pues las conocemos, los que fueron a misa, los que leyeron el Génesis. Esa cosmogonía es muy bien conocida. Yo simplemente quiero de la cosmogonía cristiano occidental hacer notar 4 cosas. La primera es que en el Génesis, antes de que naciera nadie, es decir, antes que la natalidad, antes de que se muriera nadie, de que aquel matara pues al hermanito, antes de eventos tan importantes en la vida de una persona, apareció el trabajo. Porque recuerden que el trabajo aparece con la expulsión de Adán y Eva del paraíso, ¿sí? También en nuestra tradición, en las cartas de San Pablo y desde el Génesis está muy claro que el trabajo era fatiga y que el trabajo era también podía implicar en algún momento dolor, ¿sí? Después San Pablo, que realmente es el que monta todo el cuento, dice: el trabajo necesita una retribución que es el salario, cosas pues que todavía discuten aquí en Colombia algunos, que reforma laboral, ¿por qué? Que por qué pagar el trabajo de noche, que no, eso lo dijo San Pablo hace 2100 años, pues. El otro punto que quiero anotar de la tradición, de nuestra tradición, que es un punto que se olvidó, es que el castigo del trabajo no era solo para Adán, era también para Eva. Las traducciones bíblicas son un poco elusivas, pero yo uso la que me conviene, que es la de Nácar Colunga. La de Nácar Colunga dice, en el castigo a Eva le dice: tendrás los trabajos del parto y los trabajos del cuidado, ¿cierto? Entonces, es muy curioso que apenas en el siglo XXI estemos descubriendo, yo creo que no lo hemos acabado de interiorizar, que hay una parte muy importante del trabajo que es el trabajo del cuidado, y que hay una cosa que se llama la economía del cuidado, que se está empezando a hablar, pero que insisto,
de la que no somos muy conscientes. Y termino con un pequeño datico estadístico. La encuesta de uso del tiempo en los Estados Unidos, que salió publicada este año, 2004-2024, dice que en Estados Unidos el tiempo de ocio no ha aumentado para ningún sector social y que en cambio el tiempo dedicado al trabajo doméstico se incrementó en lo que va corrido el siglo. Yo creo que con eso dejo por lo menos clara la cosa de que hay un trabajo que es el trabajo conocido universalmente, producir, un lema que decía un señor, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y otro trabajo que es el del trabajo del cuidado. Profe, hay un asunto antes de pasar a Juan que me gustaría también que nos aclararas, y es si en algún momento de la historia del trabajo ha estado asociado con el placer. Bueno, sobre todo en el siglo XIX, los filósofos románticos y los filósofos socialistas lo asociaron sobre todo con el arte, ¿sí? Que el trabajo podía llegar a ser una especie de arte. Y hay un escritor que yo querría reivindicar mucho contemporáneamente inglés que se llama William Morris, que reivindica mucho esa categoría. Tiene una novela que se llama Noticias de ninguna parte, en la que él se imagina un mundo. La buena noticia es que él se lo imagina en el 2090, entonces no hemos llegado todavía. Un mundo en el que toda la gente viva, creativa, contenta, haciendo lo que le gusta hacer. Y él creó un movimiento que se llamaba precisamente Artes y Artesanía. Entonces, sobre todo en el siglo XIX hubo esa concepción, fue fuerte, y creo que hasta el siglo XX, XXI ha habido manifestaciones, pero ya más marginales de ese tipo de concepción. Juan, y pensar una genealogía como equivalente que nos hable como el concepto de pereza, del sueño, del descanso. Bien, gracias a todos aquí por venir, por tomarse el tiempo libre. Pues quizá un poco valiéndome también de una genealogía, una especie de arqueología, como lo hizo aquí el profesor Jorge, yo me ubicaría más en la posición de la tradición griega. Creo que es por lo menos la que más me sirve aquí para trazar un poco una idea que defiendo desde hace mucho, y es que la pereza es una cosa que es esencial dentro del ser humano. Es así una especie de elemento, si se quiere, aquí un poco entrando en camisa de 11 varas, es parte de nuestra naturaleza como seres humanos la pereza, ser perezosos, ¿sí? Cuando uno analiza los fragmentos griegos referentes a los mitos, a lo que sería la cosmogonía que ellos pensaban, pues existían dioses, deidades, divinidades menores, y entre una de ellas que estaba en el origen, digámoslo, del mundo, surge justamente la pereza como una divinidad, ¿sí? Que era Ergía, como ellos se referían a esa deidad, una deidad menor que poco se menciona, pero que está presente ahí en fragmentos, ¿no? De Hesiodo, de Píndaro, de Homero, que sale por ahí, ¿no? Siempre de la mano con Ergía, con Pasiteia, que era la relajación, que también era una deidad dentro de lo que serían, ¿no?, la cosmogonía griega. Entonces, esta deidad de la pereza surge de elementos muy propios del ser humano, de la tierra, perdón, que son el aire, lo que sería el éter y la tierra. ¿Sí? Junto con otras deidades menores surge ahí la pereza desde el comienzo de los tiempos. O sea, es una cosa que los griegos vieron ahí muy claro, ¿no? Y me valgo de esto un poco, quizá aquí bajo una idea que un colega una vez me dijo, y es que los mitos no se destruyen, los mitos solo se transforman. Sí, ellos llegan hasta aquí, pueden llegar hasta la contemporaneidad, pues de otra forma, ¿no? Bajo esa misma idea, pues, digamos, el ocio dentro de lo que sería la cultura griega, la escolé de la que habló justamente Magda en la charla inicial, pues surge como
una especie de interacción entre lo que sería lo que los griegos pensaban el trabajo duro, que era una deidad que también concebían, y la pereza, una especie de diálogo que surge con la cual pues el ciudadano de la polis tenía que vérselas, ¿no? El trabajo para el griego siempre fue una cuestión de profanación, o sea, ellos lo tenían muy claro, el trabajo profana. Por eso los festivales, las fiestas, ¿no? Los bacanales se apreciaban porque era esa interrupción del trabajo, era una cosa que tenía digámoslo, una religiosidad en la medida en que alzaba en ese tiempo en el que no hay que trabajar. Y pues bueno, trabajar en el contexto de fiesta es una cosa que es profanar, ¿no? Lo sagrado de una festividad, ¿no? Por eso las fiestas son sagradas, ¿sí? Venga, bueno, sea la que sea, en el contexto contemporáneo sea la que sea, ¿no? Sin necesidad de caer ahí en preferencias. Creo que ese es como el núcleo, digámoslo, un poco del debate aquí. La pereza es esencial en nosotros, ¿sí? Y esa pereza nos orienta hacia un ocio que es necesario, ¿no? La contemplación también surge de una pereza que está en nosotros, el centro es perezoso. Sí, por eso es normal que la sintamos y que la vivamos también, ¿no? No es un enemigo un poco como uno puede creer, ¿no? Me siento perezoso o hago un acto de pereza y me siento culpable. No, pues es parte de lo que somos, ¿sí? Y los griegos lo sabían y pues por lo mismo nosotros todavía de forma mutada y transmutada pues lo vivimos. Claro, hay un asunto y es que somos un poco heredero como de esas dos tradiciones y se mezclan nosotros como esas sensaciones. Hay una que me parece que reúne pues como el centro de la disputa, que es la cuestión del tiempo. Cuando uno busca la definición de ocio es tiempo libre y creo que ese sintagma ya por sí solo es bastante curioso, pero además nos escuchamos a nosotros mismos todo el tiempo, diciendo perder el tiempo, que sería la pereza, ganar tiempo, a veces que hago el trabajo más rápido, soy más eficiente para ganar tiempo. Y yo quisiera saber a ustedes cómo les suena esa combinación de palabras, bajo esas corrientes o lo que han estudiado, en realidad, ¿qué sería ganar o perder el tiempo o tener tiempo libre? Yo sigo un poco con la tradición, digamos, retomo la tradición socialista del siglo XIX, porque a mediados del siglo XIX, estamos hablando hace 175 años, la gran reivindicación de la clase trabajadora europea era lograr tener lo que pudiéramos llamar la soberanía sobre gran parte del tiempo. Esa podría ser como una manera filosófica de traducir lo que aparecía en la bandera de estos movimientos, que eran los famosos 3/8. Algunos de ustedes seguramente los han oído mencionar, que era 8 horas de trabajo, que veo que vos trabajás más de 8, 8 horas de descanso y 8 horas, esto era muy peculiar de la época, pero podría serlo hoy también válido en cierta medida, 8 horas para la educación. Pero fíjense que eso significaba que de 24 horas del día, al menos 2/3 del tiempo del día son tiempo mío, no tiempo de otro, ¿sí? Y esa es como la gran puja en el siglo XIX que todavía tenemos. Por ejemplo, en Colombia tenemos la jornada laboral legal, la tercera más larga de América Latina, ¿sí? De la laboral legal. Pero cuando vos tomás en cuenta que cerca del 50% de la población del país es informal, vos te vas a preguntarle a un trabajador informal cuánto tiempo está dedicando al día al trabajo y las cifras son horrorosas, ¿cierto? Es solo en la sobrevivencia, ¿sí? Entonces un poco ganar tiempo, perder tiempo, probablemente yo creo que la pregunta clave es el tiempo que está a disposición, ¿a quién le pertenece? Si me pertenece a mí
o le pertenece a otro. Si me pertenece a mí, mi familia o a una corporación. Si me pertenece a mí y a mis amigos o a las empresas de apuestas en línea o a TikTok, porque ellos también pelean por tu tiempo, ¿cierto? Sí, yo sigo la misma línea también del profe. Yo considero que parte de lo que también se ha perdido hoy en día, tanto con la cuestión de la digitalidad, ha sido justamente que la frontera entre, digámoslo, el tiempo de trabajo y el tiempo, comillas, libre, ¿sí? Ya no se distingue. Más, digámoslo, con un concepto que se suponía traía, digámoslo, cierto confort, que era la flexibilidad laboral. Sí, la flexibilidad laboral es un comodín para rellenar todo el tiempo libre de una persona únicamente en dinámica de trabajo, ¿no? Aquí en Colombia, pues las OPS son un ejemplo de eso, ¿no? 2, 3 OPS que funcionan ahí y llenan el tiempo en pura actividad, ¿sí? Y al final entonces todo termina girando en torno a puras, digámoslo, tareas, por ponerle un nombre muy técnico, que hacen que uno rinda más, ¿no? El gimnasio uno no va por salud, uno va para quemar estrés de lo que pudo haber trabajado. Sí, o bueno, digámoslo hoy en día, son dinámicas positivas, ¿no? Saludables de lidiar con el estrés. Sí, porque es otra cosa que también acontece, ¿no? Entonces hay formas correctas e incorrectas de lidiar con lo que sería el tiempo lleno, sí, de puro trabajo, es ir al trabajo o, digámoslo, correr, ¿sí? O motivarse, ¿no? Encontrar en redes estas rutinas. Sí, hay que mantenerse motivado. Necesito seguir un influencer que me haga sentir que no estoy precarizado. ¿Qué es precarizado? Que tengo muchos trabajos, tengo exceso de trabajo y no tengo tiempo para nada más, ¿no? La idea de tiempo libre es un poco un oxímoron, ¿no? Porque el tiempo se supone que sí, se supone que somos libres, ¿no? Pero bueno, y hay otras cosas que acontecen, ¿no? Y luego pues también hay, digámoslo, la cuestión de cómo el trabajo se volvió de flexible a diagonal flexible precario, hace que uno viva siempre atrapado en tiempo de trabajo, ¿no? Por mucho uno tiene tiempo para ir al cine y ya no hay tiempo para ir al cine, toca verlo en la casa, ¿no? O hay que escuchar. Cine y estás mirando el teléfono a ver si te entró un mensaje. Por ejemplo, ¿no? O sea, el multitasking, ¿no? Que en los contextos laborales es muy útil porque tienes que estar atento a todo, uno lo lleva para todos los contextos. Voy a un concierto a grabar el concierto. Voy a una película a no ponerle cuidado. Leo un libro con el celular al lado por si me llega un mensaje del trabajo. El multitasking o bueno, este lenguaje tan técnico que se inventaron para justificar formas de invasión a la vida privada. Eso se aumentó mucho con la pandemia. Creo yo que es, digámoslo, ahí fue cuando todo el mundo se dio cuenta que podían explotarnos todavía más. Sí, es una cosa que yo creo que fue de las consecuencias más grandes de la pandemia. La falta de sueño, mira lo que hacen la gente. Antes de pasar a una pregunta que voy a dirigir a los dos, quisiera profundizar en algo, Juan, que se me pasó preguntarte ahorita, y es que sí, también como en esa genealogía del descanso, de la pereza, del dormir, pues que igual son conceptos distintos, también aparecen dos que a mí me resultan especialmente interesantes, que son el aburrirse y el no hacer nada, que a mí me parecen como difíciles de definir. No sé si tienes de pronto hay alguna mirada o algún referente como que nos ayude también un poco a entender cómo esas palabras qué papel juegan. Bueno, frente al aburrimiento no he profundizado tanto. La verdad de esa categoría para mí es muy ambigua todavía, no sé. Pero sobre el no actuar sí pues tengo un poco más de, digámoslo, de desarrollo. Y es, pues en últimas, digámoslo, en una sociedad hiperproductivista como la que vivimos, porque eso es lo que es, hay que estar constantemente en la dinámica de producir algo, ¿sí? Todo el tiempo, o produciendo para alguien, ¿no? Lo que decía el profesor, pues al final cuando uno invierte tiempo en redes, pues es tiempo que le está dedicando a otro. O sea, Facebook produce una ganancia a partir de que yo mire esa publicidad, YouTube también, TikTok también, alguien se está monetizando a partir de eso, pues existe una economía que se da ahí, que se mueve, una economía de la atención por demás.
¿sí? Que consume directamente, ¿qué? Pues también mi actividad. ¿Cuál? La atención. ¿Sí? Se desgasta ahí. El no hacer nada para mí funciona como un freno de mano. Eso es una metáfora de Walter Benjamin. Él habla mucho del freno de mano cuando habla de las tesis de la historia, creo. Y ahí justamente esa metáfora me sirve pues porque al final la pereza o el núcleo central de la pereza es un no hacer nada, es un no actuar. ¿Sí? Por eso siempre me llamó la atención, pues, un poco cuando yo leía sobre todo a Byung-Chul Han, que él habla mucho de la cuestión pues, del ocio y la pereza, pues hacia eso es que va, ¿no? Al final el no hacer nada en una sociedad hiperproductivista, ¿sí? Pues se vuelve una forma de resistencia, pues, ¿no? Quiero aprovechar para, estoy ahorita haciendo un borrador porque me encontré, buscando otras cosas, me encontré con que en Antioquia tenemos un original pensador sobre la pereza, que es Tomás Carrasquilla, que además los invito a que lean su ensayo autobiográfico. Él se define sin ninguna vergüenza en Medellín. O sea, Tomás Carrasquilla tenía que ser guapo, ¿no? No escribir en 1915 en Medellín, yo soy perezoso y practico otros pecados capitales, dice en su ensayo autobiográfico. Pero en 1922 Carrasquilla escribió un texto corto sobre la pereza en un periódico de la época que se llamaba El Bateo, en el que defiende la pereza y dice, el periódico pues era un periódico que tenía un filón humorístico, y Carrasquilla pues digamos escribe siguiendo un poco ese filón y dice, es que si nosotros nos ponemos tan activos como los europeos, ¿qué nos pasa? Pues nos ponemos a darnos bala 4 años, como en la Primera Guerra Mundial que había acabado de pasar, y los tipos se mataron 4 años, eran riquísimos, todo lo que tenían construido lo destruyeron. Pues siempre es bueno a veces no hacer nada, porque hacer cosas puede ser dañino. Era un poco la conclusión de Carrasquilla. Y ahí el profesor me hace acordar una cosa que decía Aristóteles sobre los lacedemonios, ¿no? Que él decía que la razón por la que la ciudad no funcionó es porque ellos solamente sabían estar en guerra. Cuando paró la guerra y no tenían nada para hacer, la ciudad se derrumbó. Y dice, por eso no funcionaron. No supieron funcionar con el ocio porque no estaban acostumbrados solamente a la guerra, ahí a estar siempre en acción. Hay una frase que a mí me pone especialmente nerviosa, que es vivir una vida que merece ser vivida. No sé si ustedes se han topado también con ella, que claro, lo pone a uno contra la pared y uno dice, ¿será que la vida que yo tengo merece ser vivida, que estoy haciendo mal? Y veía hace poco también en redes una crítica frente a eso, porque casi que se nos ha relacionado que hay ciertas vidas que merecen ser vividas, otras no, y eso tiene que ver sobre todo mucho con el ocio, con qué hacemos, qué paseos hacemos, a dónde vamos, cómo disfrutamos la vida, que casi siempre es en espacios diferentes a los que habitamos en nuestra cotidianidad. Entonces, esa circunstancia me hizo pensar como en qué podríamos definir como un buen ocio. O sea, como si yo ya tengo tiempo, digamos, si logro apartar el tiempo, yo cómo sé que estoy teniendo un buen ocio, que estoy haciendo ese tiempo mío. ¿Qué podríamos clasificar? Bueno, con lo de no hacer nada, yo tengo un conflicto con esa expresión, yo como que no sé qué no hacer nada, así de trastornada estoy, como que digo que me siento acá, ¿para dónde miro, qué hago? Pero quisiera andar sobre eso, como qué sería un buen ocio, también abonando como camino en lo que nos propone el nombre de esta charla, que es asociar ocio, libertad, expansión y también subversión. ¿Qué sería entonces realmente un ocio subversivo en este momento? Yo me refiero a la premisa de la pregunta. Es que no viste y no la mitad de la película. Porque la reflexión filosófica desde los griegos está pensada, por lo menos la reflexión ética está pensada en cómo llevar una vida buena.
De hecho, la frase es de un presocrático, la frase que acabaste de decir. Pero el concepto de vida buena está íntimamente relacionado con el concepto de personalidad, es decir, la vida buena en una sociedad libre es la vida que cada cual elige, ¿sí? Entonces una vida que merece ser vivida es una vida que merece ser vivida porque es vivido de acuerdo a la concepción, al concepto que tiene la persona que vive esa vida, ¿cierto? Por lo tanto, me parece que sí, quedó faltando la mitad del asunto. Ahora, digamos que hay dos ideas, hay una idea clásica de ocio, una idea medieval que está en Santo Tomás, que él la llamaba el ocio deleitable, o el que pudiéramos llamar el reposo deleitable, que es, digamos, que tiene buena prensa. Tiene buena prensa porque es, vos lo acabaste de decir, no me imagino haciendo nada. Entonces el ocio deleitable es jugar, practicar algún hobby, pintar, cantar, hacer carpintería, ese tipo de cosas. Santo Tomás, que no era aficionado a la Liga Betplay, hace 1000 años Santo Tomás dijo, pero hacer apuestas, eso no es jugar. Eso sale de la categoría de apuesta, eso pasa a otra categoría distinta. Eso no es ocio deleitable, ¿sí? Practicar un deporte, sentarse a ver una película de televisión, un partido de béisbol, en fin. El otro concepto que a mí me tiene asombrado, sobre todo porque se volvió muy extraño en esta sociedad, es de William Morris, el que mencioné hace media hora. Él habla del descanso animal. Y Morris, que a veces tiene unas frases lapidarias, dice algo como esto: hombre, si usted trabaja como un animal, tiene que descansar como un animal. Y es muy particular. Si uno penetra un poquito en la expresión de Morris, los seres humanos no somos capaces de descansar como descansan los animales. Porque a todos nos pasa. Bueno, el que se acostó todavía está en la cama mirando a ver qué es la última bobada que dijo el último en TikTok o el tal precandidato. Mientras se duerme está dándole vueltas a lo que se le quedó pendiente en la oficina, si tiene oficina, seguramente a las deudas, que eso sí sabemos que tenemos. Entonces, Daniela empezó la conversación diciendo cuánto habíamos dormido. Es muy difícil, yo creo que es muy difícil para una persona en el mundo contemporáneo decir dormí 5 horas y las dormí como se las duerme un gato. No. Es decir, tenemos un problema serio y sobre todo en los trabajos que llaman intelectuales, ¿sí? Que no es trabajo físico, sino el trabajo de oficina. Ese tipo de trabajo, lo digo por experiencia propia, ahorita estamos hablando del trabajo de los profesores, pues hombre, Juan durmió 8 horas anoche, que bien dormidas, pero está haciendo un doctorado. Olvídate que dormiste bien las 8 horas. No. No, cuando uno está haciendo un doctorado, uno no duerme bien 8 horas en 5 años, ni en 6. Entonces esos dos conceptos, el ocio deleitable, que usted juega, pues digamos, no siente la culpa de no hacer nada, pero lo que dice Morris es que usted tiene que tener una parte del día en la que literalmente esté apagado, o sea, que no tengan una neuronita
por allá funcionándole, un sueño con algún problema que tuvo con el jefe, o que se acordó a las 3 de la mañana que se levantó para el baño de que al otro día tiene que hacer esto, ahí no hay descanso animal. ¿Sí? Y siguiendo también en la misma línea un poco, bueno, si existe una idea de un ocio, digámoslo, bueno, yo creo que propiamente es porque se ubica el ocio, está en lo cotidiano, ¿sí? Parte de lo que uno puede analizar es que un malestar frente a cómo me siento en relación con el ocio es cómo me siento en relación con lo cotidiano, porque es que a fin de cuentas, pues justamente como lo dice el profe, pues esas cosas como así sea verse un partido de fútbol sin estar pensando en el trabajo, o verse una película sin estar pensando en el correo que me tiene que llegar, o bueno, en mi caso el artículo que mandé y que no me han respondido, habla mucho de cómo nosotros estamos viviendo nuestra propia cotidianidad. Sí, existe una especie ahí, si se quiere, de caracterización de cómo nosotros estamos, por ejemplo, inclusive comiendo. La relación que uno tiene con la comida es muy curiosa. Sí, el tiempo de comer es una cosa que es invisible. El desayuno uno medio lo vive porque, hombre, bueno, aún no ha iniciado el día, pero el almuerzo no existe en la mayoría de los casos. Sí, bueno, una hora de almuerzo, que aparte es la cosa más mentirosa del mundo porque puede que no exista. O la cena. Encima, en el restaurante. Sí, manteniéndose al día, no siempre con la economía, la atención completamente perdida. Entonces, el ocio mismo, yo creo que todo ocio que pueda considerarse bueno es un ocio en el que uno no está haciendo otra cosa. O sea, en el día a día, ¿no? Así sea hasta un gimnasio en el que uno, no esté pensando en que esto me quita el estrés, sino vengo solamente porque me gusta. No hay una producción ahí, no hay esto me hace lo que sea, no sé, verme mejor en el trabajo y pues bueno, eso me va a ayudar con el jefe. Sí, como el caso de uno de hombre, dice, bueno, si me veo bien, ¿no? Estoy bien mentalmente, físicamente, entonces mi jefe dice, este man funciona, vaya, ascendámoslo. Sí, entonces existe ahí una cosa también que se va dando con la cotidianidad. Sí. Después del regaño de que cité mal a los presocráticos, quisiera aclarar que en realidad mi preocupación iba más allá como por cierto como estatus del ocio, como que hay tipos de ocio y que un poco se nos plantea también como esa estratificación en el que además aflora otro concepto que estábamos invitados como a discutir en esta conversación, que es el poder. Y finalmente es quién puede tener ocio, quién puede tener cierto tipo de ocio, y yo quisiera poner eso también en relación con el consumo, que después de pensarle un poco como a este tema, lo que me llegó, que puede ser una idea muy obvia para muchos, pero para mí no lo era, es que quizá hay que sospechar del ocio que viene como emparejado con el consumo. No sé ustedes qué piensan de eso. La primera parte, con la segunda parte estoy completamente de acuerdo, por supuesto. Es que el consumo, de nuevo, la soberanía del tiempo. ¿Quién tiene la soberanía del tiempo? Qué pena pues con los que viven por aquí cerquita, pero yo también tengo casa por aquí cerquita. Me dice, no, vamos a perder tiempo un ratico a Viva. No, ese tiempo ya no es tuyo. Ese tiempo es de las vitrinas, ese tiempo es del almacén, del acoso que vende los helados, del que vende el café y de las que venden chucherías en los puestecitos. Yo también voy a eso. En los pasillos del centro comercial, ¿cierto? Entonces, claro, el consumo es parte de la economía de la atención. O la economía de la atención que se llama ahorita, es una evolución del consumo, ¿cierto? Y respecto al tema del poder, ya Santo Tomás había dado una definición de la pereza que tiene que ver directamente con el poder, porque Santo Tomás dice que la pereza simplemente es la renuncia a realizar un trabajo que uno considera excesivo.
¿Cómo le parece esa definición de pereza? Esa es una definición muy bonita porque es una definición de resistencia. Es una definición de resistencia. Y de alguna manera está directamente relacionada con el famoso cuento de Herman Melville, que además Melville tuvo que haberse leído a Santo Tomás varias veces. Pues los que hayan leído Moby Dick saben todo lo que sabía Melville de filosofía y sobre todo de filosofía cristiana. El famoso cuento de preferirían no hacerlo, ¿sí? Cuando usted lee ese cuento, cuando usted lee Bartleby, el escribiente, usted lo cierra y se puede hacer la pregunta: en esa oficina de abogados de Nueva York que transcurre el cuento, ¿quién tenía el poder? O por lo menos había una persona que tenía un poder. Y era Bartleby, que le podía decir al jefe: preferiría no hacerlo. Y no lo hacía. Entonces, esa es una tradición un poco oculta, pero una tradición de la pereza como un acto de resistencia. Bien, yo creo que, aquí, copiándome también del profe, la idea de la pereza, pues, del ocio, que para mí se asocia necesariamente con la pereza, tiene que pensarse siempre en esa relación subversiva que tiene desde su inicio, ¿sí? Que es siempre una pelea con hay que hacer algo, porque a fin de cuentas pues nosotros siempre estamos por necesidad demandados a trabajar, o sea, es una cosa que siempre hace parte de nosotros. Sí, yo creo que el ejercicio de una pereza, de un poder estar, digámoslo, fuera de las falsas, digámoslo así, de las formas imaginarias de pereza, que es, por ejemplo, ¿no? Voy a acostarme a dormir viendo algo desde el celular, que pues a fin de cuentas, si hay algo que consume así un poco la energía que queda, pues es pues los celulares, los dispositivos electrónicos, ¿sí? Funcionan como una especie siempre de constante llamado a estás descansando, no te preocupes. Si sigues scrolleando, aparte que el scrolling es una cosa, ¿no?, muy, muy sugestiva, ¿sí? Llama a estar constantemente creyendo que uno está siendo ocioso, pero realmente eso es solamente una forma más, ¿no?, de estar entregado a crearle productividad a otra persona, en este caso una entidad abstracta como lo puede ser TikTok o Facebook, ¿sí? O directamente a una persona que tenga ahí un canal o algo, ¿sí? Entonces, la forma, creo yo, fundamental de subversión perezosa es por lo menos ubicarse en el preferiría no hacerlo. Sí, sabe que pues voy a entregar aquí, pues alejarme del teléfono, ¿no? Pues, creo que se llama como un poco la higiene frente a los dispositivos, que lo aleja a uno de esas formas imaginarias de pereza, de ocio, que pues son falsas, en esencia son falsas, ¿no? No existe una pereza a partir de un constante consumo, porque es lo que se hace, consumo de imágenes digitales, y desgasta y desgarra mucho lo que uno es, ¿no? Porque al final la pereza es una cuestión existencial. Sí, es una cuestión que está más profundo que el simple, digámoslo, estar relajado o estar tranquilo. Tiene unas raíces muy profundas en lo que sería la existencia humana y cómo uno se desenvuelve en esa existencia. Por eso un poco la idea de que es referente a lo cotidiano, o se da en lo cotidiano y es inmanente a lo cotidiano, sí, está ahí. Y desde ahí es que va surgiendo también pues esos elementos, si se quiere, subversivos. Yo aprendí hace poco que eso se llama insomnio por venganza. Y a mí me pasaba cuando era oficinista que yo llegaba rendida a la casa, o sea, ya con ganas de dormirme. Me pasa en realidad todavía, a quién engaño. Y es que, o sea, me siento como que pegarme al celular es una manera de recuperar un tiempo que no tuve durante el día. Y pensé que me pasaba a mí por ansiosa o no sé, pero luego supe que es como un efecto, como un coletazo psicológico que el cuerpo te reclama como no tuviste tiempo libre, como trata de escurrir en este momento la última gota de conciencia antes de desaparecer, que es el sueño, pues, o es la esperanza.
Me gustó mucho eso de Insomnio por Venganza porque creo que revela que muy dentro de nosotros, pues nuestro cuerpo, nuestra alma, si queremos decirlo, nuestra psique también, si queremos decirlo así, nos reclama el ocio. Por lo que llego a la última pregunta, es que acá hay un reloj que quisiera saber si nos da tiempo, pues además gigante, rojo, parece como de una bomba, pero quisiera saber si eso nos da margen para preguntas después de que se acabe el tiempo de reloj. Solamente hasta las 6:30 hay tiempo de lo que ustedes consideren. Si Perfecto, abrimos tiempo de entonces, preguntas, hasta las 6:30. perfecto, súper. Entonces, lo que les quería preguntar entonces, ya para finalizar y darles espacio a ustedes, es entonces, ¿qué hacemos con el trabajo? O sea, finalmente existirá algún estado, un momento, estado de conciencia que nos permita también ver en el trabajo un espacio, una posibilidad de libertad. Y quisiera ser aún más descarada y que aterrizara en esto como en sus propias vidas, como si en algún momento para ustedes el trabajo ha sido también una oportunidad de libertad. La semana pasada Javier Cercas escribió una columna muy mala. Porque pues estamos en agosto salen a vacaciones los españoles, pues los europeos, y él escribe una columna, pero sacando pecho, pues en el periódico no estaba riendo porque no había video. Pues el tipo estaba feliz, el tipo decía, no, yo nunca saco vacaciones, yo no entiendo a esa gente, pues entiendo, me da pesar de los que sacan vacaciones, porque es que lo que yo hago, yo disfruto lo que hago. Y eso es iba a decir una palabra muy grosera, pero no, ya encontré una elegante. Ese es un placebo. Ese es un placebo que se echa al tipo para congraciarse de que nunca saca vacaciones. El argumento de él es que a él le gusta lo que hace. Y eso, el hecho de que a uno le guste lo que hace, lo que haga, y yo tuve la fortuna de trabajar muchos años en cosas que me gustaban, ¿cierto? La filosofía, la docencia, la investigación, la escritura, no significa que eso no tenga fatiga, dolor, ¿sí? Que no tenga estrés. Pues yo, Cercas es un multiventas, entonces mi comparación con Cercas pues no está ni cerca. Pero yo me imagino el pobre Cercas, porque me ha tocado, con un contrato de la editorial aquí en la mano, que te está diciendo, tenés que entregar la novela para el 15 de septiembre, y él está muy feliz porque está haciendo lo que le gusta. Y lleva un capítulo y son otras 200 páginas, y no le sale una idea a la cabeza. Es decir, para mí es un cuento chino, es decir, el trabajo, incluso el trabajo que a uno le gusta, es fatiga. Miguel Ángel Buonarroti, cualquier artista famoso, los cineastas, los trabajos que creemos que son los mejores trabajos del mundo, están llenos de estresados, psicóticos, drogadictos, por la dificultad de manejar esa cosa que nos gusta, pero que fatiga. Entonces, finalmente, el ocio, en la definición, la justificación, por ejemplo, que daban los medievales del ocio era: el hombre es un ser limitado, finito, no puede hacer de todo todos los días. Y por esa sola razón de que somos limitados en nuestra energía y en nuestras capacidades, necesitamos el ocio. Así que el cuento de que
Yo no saco vacaciones porque hago lo que me gusta. Sí, yo comparto que el trabajo, sea el trabajo que sea, siempre va a tener un elemento que genera malestar. O sea, el trabajo en su esencia produce malestar, ¿sí? Tanto está en la cuestión, digamos, de la cosmogonía cristiana como en la griega. El trabajo es profano, cansa, desgasta, genera muchos malestares, ¿sí? En parte también por eso, pues un poco, pues se hace, ¿no? Pues porque hay que hacerlo, pero si se pudiera, no, pero toca. Bueno, los griegos tenían una solución que eran los esclavos. Sí, o sea, no, pues los hombres libres eran libres y podían practicar el ocio, pero los esclavos hacían todo el trabajo duro, ¿no? Entonces, yo sí creo que todo trabajo, y aquí me agrego, me apego más a una idea que tenía Hesiodo, que era trabajo tras trabajo. O sea, el trabajo se da, pero en un orden que se maneja, no en un completo estar lleno de él, ¿sí? No como un trabajo sobre trabajo sobre trabajo. Si todo trabajo va a ser malo. Eso es, digámoslo, inevitable. De ahí que surja que toca ponerle límites. Sí, hay que limitar, sí, lo que se pueda de él, porque pues efectivamente decir que porque hago lo que me gusta no tengo vacaciones, pues, sí, eso es un absurdo, sí. Bueno, creo que tenemos espacio para una o dos preguntas que ojalá más que comentarios sean preguntas. Hola, buenas tardes para todos. Jorge, Juan y Daniela, gracias por este momento de productividad para el pensamiento. Hace poco me estaba releyendo el libro de Memorias de Adriano, que es un libro hermoso de Jules Renard, y les quiero leer esta frase y después la pregunta. Trajano había llegado a ese momento de la vida en el que el ser humano se abandona a su demonio o a su genio, siguiendo una ley misteriosa que le ordena destruirse o trascenderse. Y yo pensé que así son el ocio y el placer, elementos que nos pueden ayudar a trascender o a destruirnos. Desde la perspectiva filosófica y la experiencia que tienen ustedes, ¿cómo podemos cultivar espacios de ocio y placer que nos permitan trascender, como la meditación o la lectura, en lugar de simplemente destruirnos, como las redes sociales o las plataformas de apuestas? Gracias. Pues esta mía corta es que los dos ejemplos que pusiste en la tradición, al menos en la que yo me muevo, no se consideran ocio. Es decir, los juegos de azar no se consideran ocio. Porque el ocio tiene una condición básica, que es el descanso. La condición básica del juego de azar es el estrés, es la adrenalina, eso es más fatiga, ¿cierto? Pero saliendo del ejemplo, yo lo resumiría en una frase que mencioné en la charla y es ser dueño de su tiempo. De eso se trata tener un buen ocio, ser dueño de su tiempo. Y que uno lo esté pensando, porque uno a veces cree que está siendo dueño de su tiempo, en el ejemplo que puse del centro comercial, cuando no. Vos no sos dueño de ese tiempo, ¿sí? Estás ahí sujeto. ¿Quién impone el ritmo? ¿Quién impone la dinámica? ¿Quién condiciona tu comportamiento en ese rato? No sos vos. Hay un espacio que está diseñado para eso, por eso los centros comerciales son una cosa muy bien hecha. De hecho, son muy parecidos a los casinos. Son todos iluminados, cerrados, no hay relojes para que no te des cuenta qué hora es, para que te quedes más tiempo. En los casinos yo los he visto en películas, no he entrado. ¿Quieres responder esa pregunta o damos espacio a otra?
No, sí, solamente así como de forma rápida. Yo creo que no hay unas condiciones perfectas para que el ocio se dé. Yo creo que hay que sencillamente un poco forzarlo en ese sentido. Si no hay un momento, digámoslo así, especial que vaya a llegar, ¿no? Creo que hay que un poco empujar esas situaciones de ocio, porque de lo contrario, pues lo que hay van a ser otras cosas, ¿no? Naturalmente solo llegarán las cosas que en este caso pues puedan ser atractivas para uno. Las apuestas no llegaron solas, ¿no? Ellas fueron producto de algo, ¿sí? En ese sentido, para que el ocio no venga destructivo, uno tendría que no empujar las condiciones, ¿sí? Buscarlas, ¿sí? Crearlas de cierta manera, porque pues en ese sentido la pereza solo va a llegar moviéndola. Requiere esfuerzo, hay que luchar contra todo el peso de la sociedad para poder conquistar el ocio. Tenemos espacio para una pregunta más. Hola, buenas tardes. Yo, acá. Yo quería preguntar si el hecho de hacer resistencia al ritmo productivista, como es el nombre de esta charla, o de este contrapunteo, se convierte entonces en un privilegio que no está al alcance de muchos, porque bien mencionaba Juan que estamos en la época del auge de los contratos por prestación de servicios, donde tu tiempo de vacaciones, pues no es un tiempo de vacaciones, sino es un tiempo improductivo, y el cual es muy fácil sentirte culpable por descansar, porque igual no estás produciendo y, ¿sabes?, tienes que pagar arriendo, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, o tal vez yo desde mi juventud hay algo que no veo, pero mi pregunta es esa, ¿es un privilegio ejercer resistencia al ritmo productivista? Yo no sé, no sabría qué decirte. Digamos, uno puede estar tentado a decir que sí, pero yo conozco muchos casos, pues yo ahora vivo en mi pueblo, en una zona rural, pero viví mucho tiempo en Medellín, y uno siempre encuentra el ejemplo del que resiste, y que resiste no porque tenga casa y carro y beca desde que estaba chiquito, no, que resiste porque es capaz de adoptar un modo de vida que es alterno, puede que no se oponga, pero es alterno al modo de vida que te impone la sociedad. Y eso me lleva a un planteamiento, porque la pregunta tuya también tiene un implicado, que es si eso es una respuesta individual. Puede haber respuestas individuales relativamente fructíferas, pero en buena medida tienen que ser también respuestas, llamémoslas comunitarias. Por ejemplo, el movimiento de ciudades lentas que surgió en Italia a fines del siglo XX es una decisión comunitaria de adoptar un modo de vida lento que tiene unas implicaciones en la manera como una población traza las vías, qué tipo de vehículos permite o no en sus vías, hasta qué horas funcionan los negocios. Yo que soy pues de los más viejos que hay en esta sala, a mí me tocó toda la época en que el comercio no abría los domingos, porque el domingo era la fiesta sagrada. Lo que menciona Juan David, que es muy griego, es muy cristiano. Es decir, el trabajo es profano y hay unas interrupciones que son sagradas. Pero, por ejemplo, sin que yo sea creyente, el catolicismo tenía esa sabiduría. Tenía unos días para decir, este día no se trabaja, no se compra. No se compra. Yo me encontré en el archivo de mi pueblo, estoy haciendo ahorita una pesquisa histórica, y era el cura párroco sacando edictos contra los comerciantes que sacaban
un novillo a la venta en el parque el domingo. Una Semana Santa. ¿Sí? Es decir, el cristianismo, como los griegos, hacían una separación entre el tiempo profano, el tiempo de trabajo, y el tiempo sagrado. Ya ahora vivimos en una sociedad secular. ¿A quién le toca sacralizar el tiempo? A usted. Usted es el que tiene que sacralizar el tiempo. Usted es el que tiene que decir, domingo no trabajo. Tales días en la mañana no miro los correos electrónicos. El teléfono lo apago a las 6 de la tarde o a las 7. Ese tipo de decisiones. Ahora, son cosas difíciles, porque son cosas que están contra el modo de vida dominante, ¿cierto? Sí, justamente por eso ubicaba yo el ocio en lo cotidiano, porque justamente esto es, si se quiere, una lucha que se da en lo cotidiano, ¿sí? Yo creo que tiene muchas facetas, una de ellas pues es la individual. Yo considero que inicialmente sí esa ritualidad de uno mismo pues se da en ese espectro individual, ¿sí? Es necesario que uno cree esa ritualidad porque somos ahora seres seculares, ¿sí? Seamos creyentes o no, ¿sí? Y existe también, por ejemplo, una dimensión social que se da y que se expresa y que se vive. Pongo el caso solamente de Brasil. El carnaval es un evento sagrado que tiene una ritualidad. Existe un precarnaval en el que el trabajo se va diluyendo, un carnaval en el que se suspende el trabajo, ¿sí? Los bancos paran, las oficinas paran porque es carnaval. La interrupción del trabajo por un evento social que congrega, congregar que tiene una carga tan religiosa, a toda la ciudad, a todo el pueblo, a todo el país, para que se celebre o se festeje, ¿sí? Y bueno, está la resaca de carnaval, que es, pues, se acabó el carnaval, ahora hay que pues no trabajar porque se acabó el carnaval, ¿sí? Es una cosa aquí que se vive todos los años. Antes del carnaval tú no puedes decir voy a colocar, bueno, esto es una experiencia personal, no puedes decir no, quiero que me evalúe la tesis antes del carnaval, no lo van a hacer. O lo hace en diciembre o ya lo hace hasta marzo o abril o mitad de año, ¿sí? Entonces se va por ahí, son muchas dimensiones. Ya la política es un poco más clara, ¿sí? Pues la cuestión de la lucha por la reducción de la jornada laboral, ¿sí? Y pues todo eso va generando, si se quiere, un lazo social en el que pues es así, ahí el ocio, la pereza, la que va creando, ¿no? Algo simbólico para uno a nivel personal, a nivel social, bueno, a nivel político y pues bueno, más allá, inclusive ético, ¿sí? Entonces va por ahí. Más allá de los modelos comparados de ocio, ¿no? Que son muy lujosos, ¿no? Entonces, ocio es irme para las Islas Canarias a descansar, ¿sí? Estos son modelos ya un poco de consumo, como hablábamos ahorita. Bueno, gracias a Juan y a Jorge y gracias a ustedes por su tiempo. Agradecemos a Daniela, Jorge, Juan David y a ustedes por su presencia, que con sus risas y compañía hacen que este espacio tenga sentido. Los invitamos al 4º piso. En la biblioteca de las conversaciones del año pasado se publicó un libro, Los ecos del amor. Quienes tengan preinscripción pueden reclamarlo con su QR. Y a disfrutar también en la página web artículos como Los filósofos son palabra viva, que resuena desde el presente, que con Filosofía y Co en Alianza publicamos de Juan David Almeida. Muchas gracias.